Señor Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora, gracias por aceptar esta entrevista para semana.com. Gracias, Claudia, por invitarme, complacido. Quiero empezar por unas declaraciones que usted dio en el debate en el Congreso de hoy, o en la citación a la que estuvo acompañando un debate el día de hoy, donde usted habló de las demandas contra el Estado, que aumentan cada día más y que tienen que ver con las personas que son detenidas preventivamente y luego recuperan su libertad porque no son condenadas. Entiendo que usted tiene ahí una preocupación. ¿Cuál es? Sí, eso nace, Claudia, como consecuencia del hacinamiento que estamos viviendo en las cárceles y que me he apersonado y he estado visitando los centros carcelarios. Y he encontrado que el sistema acusatorio, a diferencia de los anteriores sistemas, solo tiene una medida de aseguramiento, que es la de detención preventiva. Los anteriores códigos de procedimiento traían tres medidas, que eran la conminación y la caución, o lo que se conoce como fianza. Eso ayuda a descongestionar las cárceles y ayuda a la bondad de que ante el error judicial no hayan demandas contra el Estado, porque la persona en determinados delitos, no en todos, delitos que nosotros consideramos no tan nocivos para la sociedad, por ejemplo, una falsedad de documento público. La persona puede prestar una caución y enfrentar el proceso estando en libertad, y una vez que sea vencido en juicio y condenado, si el juez no le concede el subrogado penal, pues va y efectivamente purga una pena. Pero en la práctica, ¿qué se está viviendo? Que esas personas las cobijan con medida de aseguramiento y luego en un juicio se reconoce su inocencia. Automáticamente se vienen en demandas contra el Estado. ¿Hay unas cálculo? Cifras, pues me han dicho, las estoy corroborando, pero me han dicho que entre 200 y 300 billones por errores de Fiscalía y Consejo Superior de la Judicatura, entiéndase como jueces de la República. ¿Y cuál sería entonces el planteamiento? El planteamiento es que revisemos la política criminal integral, miremos todos los sistemas que están funcionando del sistema penal, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Carcelario, que el Estado le haga una revisión estructural al sistema penal de cómo viene funcionando. Y como dice la academia y dicen las legislaciones contemporáneas, la medida de aseguramiento debe ser algo excepcional para los delitos demasiado dañinos para la sociedad, llámese acceso carnal violento, llámese homicidio, terrorismo, delitos de lesa humanidad, delitos de esa trascendencia social. Pero hay otro grupo de delitos que bien, insisto, se pueden enfrentar estando la persona en libertad, garantizadamente de una fianza. A esa invitación es que yo le hice a la ministra a que nos sentemos en el Consejo Nacional de Política Criminal y hagamos una revisión integral de ese sistema. Usted ya me lleva a otro tema, la revisión de proyectos de ley que buscan aumentar las penas para algunos delitos. Y usted dio en estos días unas declaraciones que también fueron muy polémicas sobre las penas que se pretenden aumentar y la cárcel que se le piensa imponer a aquellas personas que sean pilladas por las autoridades conduciendo en estado de embriaguez. A la gente no le gusta que digan que eso no merece cárcel. ¿Cuál es su lógica frente a este tema? Mire, primero que todo quiero aclarar que ese es un problema nacional para el Estado y que el Estado como tal debe abordarlo con una política educativa y preventiva, acompañado de una política represiva. Me explico. Las sociedades siempre reclaman ante problemas de esa naturaleza una razón de Estado, y el derecho penal es la última razón del Estado, no la primera. Lamentablemente confundimos eso y siempre encontramos con que tipificando una conducta de esas como delito solucionamos el problema, y no se soluciona. Hay que estudiarlo de una manera pedagógica, como por ejemplo, yo he dicho, cualquier persona que sea sorprendida manejando, si es funcionario público, automáticamente pierde el empleo. Esa es una sanción pedagógica y que toca el bolsillo e incluso la familia, que depende de esa persona que es la que lleva el mercado a la casa. Esa es una política preventiva disuasiva. Que si es particular, que sea el empleador particular el que tenga esa potestad, o que si la ley se le obligue a que automáticamente dé por terminado el contrato. Que si no trabaja, entonces que haga un trabajo social los fines de semana durante un periodo, con presentaciones a una comisaría, a un despacho judicial, acompañado de todo ese tema. Y si ese componente no funciona o la persona reincide, ahí sí entremos a revisar el tema del arresto o de la prisión. Ahora, yo supongo que esto va en camino de evitar que siga aumentando el hacinamiento en las cárceles, por un lado,
Y por otro lado, también lo que siento es que va un poco en contravía de lo que la ministra de Justicia ha dicho, porque ella tiene unas ideas sobre la política criminal muy puntuales que poco a poco ha venido contándole a los colombianos, pero también ha hablado de aumentar las cárceles, también ha hablado de aumentar los cupos. Lo que usted me dice no necesariamente comparte la lógica de ella. Es que lamentablemente la política del Estado en tema carcelario la hemos venido escuchando desde que tenemos uso de razón jurídica, siempre he venido escuchando que están ampliando cárceles, que están ampliando cupos, y eso no ha solucionado nada. Eso no es la solución. Claro que tienen que ampliarlos y crear cárceles para que la gente que esté allá tenga una privación de la libertad, el pago de una condena de manera digna, para que exista lo que en filosofía y en teoría se dice de una persona que está purgando una condena, que lo podamos preparar para regresarlo a la sociedad sin esos inconvenientes que lo llevaron allá. Eso en teoría es lo que ocurre, y lo que ocurre en países avanzados y en democracias que tienen el presupuesto para hacer ese verdadero tratamiento. Eso en lo que tiene que ver con cárceles, pero usted también en otros temas dio otra declaración recientemente que tiene que ver con el reclutamiento de menores, que también es otro de los temas que le preocupa a la Defensoría. Sí. Y lo que yo le entendí, me corrige si me equivoco, es que no solamente se refería a reclutamiento, sino a la forma, y entendí que de alguna manera los están secuestrando a los menores. Pues es una denuncia. Yo asistí a un debate, pero a la vez se hizo un sistema de alertas temprano que se le envió al comandante del Ejército por una información que se procesó en la delegada de sistema de alertas tempranas, que se tiene unos análisis y una verificación de una información. Y yo le mandé al comandante del Ejército esa alerta temprana diciéndole: ojo, en el Guainía los frentes 16 y 44 de las FARC están ejerciendo una pedagogía de acercamiento a los menores, en particular contra 12 menores que se lograron establecer y detectar, e incluso a 2 familias de esas se desplazaron para evitar que sus 2 menores fueran reclutados. Que hay varias formas de reclutamiento, unas de manera obligada, donde se llevan a un menor a engrosar las filas, y otras, ese proceso de convencimiento, donde a esos menores, por la falta de madurez psicológica, le hacen ver las bondades de las armas, del empleo, de otra cantidad de cosas, y eso aunado a las circunstancias en que esos menores se encuentran conviviendo, empiezan a hacerles ese trabajo psicológico para que hagan parte de sus filas. Ahora, doctor Otalora, yo entiendo que la labor suya llega hasta un punto. Entonces usted me dice, le presentamos unas alertas tempranas a los comandantes de las fuerzas militares para que le pongan atención a este tema. Pero yo me pregunto, frente a una denuncia como esas, una alerta temprana, ¿cómo se puede cumplir? Es decir, yo lo que siento es que estamos frente a un tema que va mucho más allá de que a un comandante de un batallón se le cuente que hay unos guerrilleros de unos u otros frentes que están reclutando niños, históricamente lo han hecho, con estas y otras modalidades. Si finalmente el Estado integralmente no hace presencia, yo lo que percibo es que ese militar no tiene muchas armas realmente para poder evitar que el delito se siga cometiendo. Lo que ocurre es que en el Ministerio del Interior funciona también un centro de alertas tempranas, y si el ministro lo considera y decreta esa alerta temprana, se activan automáticamente por ley todas las instituciones del Estado que tengan que ver, en este caso bienestar familiar, en este caso el Ejército, todo el mundo que tiene que tener presencia, porque Dios no lo permita, llega a ocurrir ese tema y las consecuencias para cada una de esas instituciones y las consecuencias para el Estado son palpables. Quiero preguntarle por la imagen de la Defensoría y quiero que me responda, antes de ser defensor, ¿qué imagen tenía de la Defensoría como ciudadano común y corriente y como funcionario público? Porque usted ha estado en entidades con las que la Defensoría ha tenido que trabajar. Usted estuvo en la Procuraduría, estuvo en la Fiscalía, tal vez en el Consejo Superior de la Judicatura no necesariamente jugaban un papel, ¿no?, integral, pero quisiera conocer su mirada desde esa perspectiva, ciudadano, funcionario, y ahora que está al frente de esa entidad. Soy honesto, Claudia, yo conocía o conozco de cerca una parte de la Defensoría del Pueblo porque siempre he estado en contacto con ella, sí. Y es la gran parte de la Defensoría Pública, es decir,
todo ese componente de defensores públicos que soportan a la fiscalía y a los jueces para las personas de estratos de recursos en los procesos penales que no tienen cómo sufragar un abogado y que el Estado les suministra. Toda esa parte he estado en contacto y tengo una excelente imagen porque hay excelentes defensores y un nivel de capacitación muy bueno que además es reconocido en todas partes. Como siempre, de pronto no está el número de defensores como ocurre siempre en nuestro país, que pueda hacer la presencia en todo el país y que pueda contribuir al sistema acusatorio, al desarrollo de las audiencias. Hay una queja permanente de que muchas de esas audiencias no se pueden llevar a cabo porque no existe el número indicado de defensores. Esa parte siempre he estado en contacto directo o indirecto, bien como funcionario o bien como abogado litigante, he estado cerca. La otra parte, el otro componente, que es el grueso constitucional de la Defensoría del Pueblo, nunca la vi tan de cerca. No sé si era que se jugaba un bajo perfil. Ahora que estoy dentro y que empiezo a revisar cada una de las delegadas, la labor social, la labor de acercamiento a la comunidad, la gente no se imagina que en determinadas poblaciones lo único que tienen a la mano ni siquiera, hay veces es la fuerza pública, ni el cura ni nada, sino un defensor comunitario que se convierte en su vocero, que se convierte en la persona como que representa al Estado, como que lo único que tengo cerca del Estado es un defensor. Se lo pregunto porque la Defensoría fue creada con la Constitución de 1991 y tal vez generó una expectativa enorme la creación de la entidad. Sin embargo, en la medida en que ha pasado el tiempo, pues ha tendido a desdibujarse un poco esa imagen de la Defensoría. Algunos críticos dicen que perdió su independencia, que ya no tiene la importancia de antes. Recuerdo unas declaraciones recientes de León Valencia de la Fundación Arcoiris diciendo que la Defensoría brilló por su ausencia en casos como los falsos positivos, las chuzadas. ¿Usted tiene de alguna manera también esa percepción desde la distancia antes de ocupar el puesto? Sí, la verdad tenía la percepción en algunos casos de que se jugó un bajo perfil, o incluso yo me acuerdo que leí la columna. Sin embargo, ahora estando en la Defensoría, he encontrado que de pronto sí se jugó un papel importante y así lo manifesté en el Congreso, que no fue obra mía, porque mal haría cobrar algo que no es mío. Claro, por supuesto, estamos hablando de hechos pasados, de e encontré soportes donde se hicieron alertas tempranas y denuncias, solo que no se hicieron públicas, solo que nadie, todos las desconocen, pero ahí están. Por ejemplo, en el tema de falsos positivos, que hablamos en la audiencia de reclutamiento, se encontró ese tema, se encontró que la Defensoría había manifestado al Estado el tema de Soacha, en unos casos puntuales de menores que habían sido desaparecidos y posteriormente los encontraron en Santander como combatientes. Ese es un tema que está ahí y están los oficios y todo. Luego, yo no sé, fue el tema de comunicación, cómo se manejó ese tema. Cuando uno piensa en la palabra defensor, se imagina, no sé, en un caso común de la vida corriente de cada uno de nosotros, en el defensor de uno, en el abogado de uno. No sé, si yo me estoy divorciando, yo tengo mi propio defensor, tengo mi abogado y uno lo llama cada instante, tengo este problema, me metí este agarrón, necesito su ayuda, vaya y me representa. ¿Usted se siente de alguna manera así? Sí, lo que pasa es que la Defensoría, como se denomina aquí, que en otras legislaciones del mundo, en Suecia, la denominan ombudsman, que es un magistrado moral. Sí. Aquí se le dio el nombre de defensor del pueblo porque precisamente es eso, el vocero y el representante de una persona o de un grupo de personas frente al Estado. Es el que me apodera a mí, es al que yo acudo. Exacto. Para que sea mi vocero y escuche mis súplicas y se convierta en mi instrumento para ir a alegar ante las demás personas. Y es un trabajo de posicionamiento, y yo creo que hacia allá es donde yo quiero apuntar. Yo quiero jugar un papel en ese tema, ejemplo, y lo estoy haciendo. He ido a las cárceles y todo, pero voy a hacer una campaña de llegar un día a las 5 de la mañana a saludar a la gente que está haciendo las colas para visitar la cárcel. ¿Qué ha pasado con el famoso pico y placa las visitas? ¿Qué reclamos tienen ustedes? ¿Qué ajustes tenemos que hacerlos para yo poder ser el vocero ante el IMPEC? Pero eso significa también que tendría usted que ser un defensor de puertas abiertas y básicamente, pues exagerando un poco seguramente, que su celular esté disponible para toda la gente que le eche una llamada y le diga, mire, defensor, usted estuvo aquí en esta cárcel, dijo que me iba a ayudar, que me iba a representar, ¿lo está haciendo? Sí, claro. Estoy Eso es un poco lo que usted... Sí, lo estoy haciendo. Obviamente sé lo que se viene encima y Claudia, yo llevo 15 días y ya ocurre lo que me estás comentando.
Defensor, muchas gracias por atender esta entrevista para semana.com. A ustedes muy amables por invitarme. Y ojalá tenga cabeza para tanta cosa. Gracias, muy amable.